Hoy en día la mayoría de los ancianos y pastores religiosos se oponen y condenan al relámpago oriental. ¿Qué significa esto? Que el relámpago oriental no puede ser el camino verdadero. Lo que sea condenado por el partido y el mundo religioso no puede ser el camino verdadero. Eso es lo más correcto. ¿Eso con qué hechos los respalda? ¿Concuerda con la verdad? Para saber si es el camino verdadero, ¿no buscan en las palabras del Señor Jesús? ¿No ven si tiene la obra del Espíritu Santo? Solo toman en cuenta la aceptación de los líderes religiosos y autoridades del gobierno. Sí, efectivamente. Sí. ¿Juzgar así el camino verdadero va con los principios de la verdad? ¿Concuerda con la Biblia? El hermano Sun estaba impaciente por reunirnos aquí porque sabía que escuchábamos predicar al hermano Yu. Probablemente. Me pregunto si ya saben que el hermano Yu cree en Dios Todopoderoso. Sí, estaba pensando lo mismo. El anciano Sun se ha opuesto todo el tiempo. ¿Por qué estaba tan impaciente el anciano Sun por reunirnos a todos aquí? ¿Por qué? Estoy muy emocionada por tener la reunión del día de hoy. Yo también. ¿Estás preparada? Hermanos y hermanas, las charlas del hermano Yu en estos días fueron buenas. Su predicación era profunda. Pero sospecho que él cree en el relámpago oriental. ¿En serio? ¿El hermano Yu cree en el relámpago oriental? Con razón sus charlas eran tan profundas. No olviden que el mundo religioso y el Partido Comunista de China condenan al relámpago oriental. Si aceptamos su predicación y creemos en el relámpago oriental, vamos a tener muchos problemas. Sí. Díganme, ¿por qué creemos en Dios? ¿No es para que tengamos paz? Si el partido nos atrapa y encarcela, ¿no sería una vergüenza? Sí, por supuesto. Una persecución por causa de la justicia es una vergüenza. El motivo por el que el anciano Sun nos llamó es para hablarnos de esto. Con razón sus enseñanzas sobre la verdad eran tan claras y prácticas. Así que él cree en Dios Todopoderoso. Sí, no me extraña. Había escuchado que los sermones del relámpago oriental son muy elevados y prácticos. Ahora comprendo por qué lo dicen. El relámpago oriental tiene sermones profundos, pero es muy peligroso escucharlos. Sí. No solo es el riesgo del partido, también podría expulsarnos del pastor. Sí. Por eso ya no deberíamos seguir escuchando sobre el relámpago oriental. Pero sus palabras tienen la verdad. ¿Por qué no podemos escucharlo? ¿Por qué no? En los últimos días entendí mucho gracias a la enseñanza del hermano Yu. Yo también. Ahora comprendo muchas verdades que no entendía al leer la Biblia. El relámpago oriental tiene la obra del Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué no podemos buscarlo y aceptarlo? Sí, por Por supuesto. La hermana Shen tiene razón. Su prédica siempre fue buena. Mucho. Compañeros, ahora es el momento en que llegará el Señor. Muchos falsos cristos y profetas surgen para engañar a la gente. Sí. En nuestras reuniones hemos dicho una y otra vez que no podemos recibir a extraños, y menos a creyentes del relámpago oriental. No debemos escucharles. ¿Por qué no me hacen caso? ¿No temen ser engañados? Tiene razón. Ahora, hay buenas ovejas de diversas denominaciones y que aman la verdad, que han leído libros del relámpago oriental y escuchan sus sermones. Han comenzado a creer en el relámpago oriental. Sí. Y ahora no hay forma de hacerlos volver. Sí, yo también he escuchado eso. ¿Por qué lo ha aceptado tanta gente? La predicación del relámpago oriental es demasiado poderosa. Está impactando el corazón de la comunidad religiosa. Sí, Claro, la ha impactado. Totalmente. Por ello, debemos recordar que, pase lo que pase, debemos aferrarnos a la Biblia y al nombre del Señor. Amén. Ya no podemos seguir escuchando los sermones del relámpago oriental. Creer en el relámpago oriental significa abandonar el camino del Señor y también traicionarlo. Sí, eso significa que probablemente se perderán la salvación del Señor. Tienen que alejar de aquí a la persona del relámpago oriental. Exacto. Esto coincide con la voluntad del Señor y es lealtad hacia Él. ¿Oyeron bien? Es lo que deben hacer. ¿Cómo puede pedir eso?
Porque yo no Nuestra estoy fe en el de acuerdo. Señor se basa en la Biblia y debemos ceñirnos a ella. Las palabras y obra del Señor están en la Biblia. Apartarse de ella es herejía. Cierto. El relámpago oriental se aleja de la Biblia. Debemos condenarlo y rechazarlo. Amén. El anciano Sun quiere que echemos al predicador del relámpago oriental. Va de acuerdo con la voluntad del Señor. Claro. Sí, es cierto. Esto no es la voluntad del Señor. Así es. ¿Cómo lo vamos a echar? Bien, escuchen. El anciano Sun tiene razón. Si todos escuchan al relámpago oriental, ¿quién va a escuchar a los pastores y ancianos? Quedará destruida la iglesia que el anciano Sun levantó con tanto trabajo. El anciano Sun, ¿a quién seguirá predicando? Bueno, en eso sí tiene razón. Debemos tener conciencia como seres humanos. Hemos oído los sermones del relámpago oriental y son bastante buenos. Quien los oye queda muy convencido. El relámpago oriental está estremeciendo al mundo religioso. ¿No lo saben todavía? Si no los echamos, nos robarán todas las buenas ovejas que tenemos en la iglesia. Cierto. ¿O van a decirme que eso nunca lo habían pensado? Tiene razón en eso. No estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sabes por qué el relámpago oriental ha provocado tanta conmoción en el mundo religioso? ¿Por qué tantas buenas ovejas de todas las iglesias aceptaron al relámpago oriental? Es una buena pregunta. Porque los sermones del relámpago oriental son la verdad y son muy convincentes. Sí, es cierto. Sí, muy Estos días en que hemos oído al hermano Yu, hemos comprendido muchas verdades. Al escucharlo, comprendemos la voluntad del Señor y vemos la esencia real de los problemas. Así es, sí. Sentimos que el corazón se esclarece. Cierto. Resolvió nuestras confusiones viejas y ahora tenemos un camino para practicar. Hemos recuperado la fe en el Señor. Alabado sea el Señor. Antes, al escuchar a los pastores y ancianos, no resolvíamos nuestros problemas. Las iglesias están más desoladas. Es cierto. Si comparamos quién tiene la verdad y la obra del Espíritu Santo, ¿no resulta más que evidente? Todo el mundo lo ve. Anciano Sun, ¿por qué condenas tanto al relámpago oriental? Lo condenas, pero ¿tú tienes la verdad? ¿Puedes resolver la desolación de la iglesia? ¿Puedes hacerlo? ¿Nos puedes guiar a escuchar a Dios y que nos arrebate al reino de los cielos? ¿Puedes hacerlo? Además, lo que dice el hermano Yu suena práctico y tiene la verdad, y ofrece una solución a nuestros problemas. ¿Por qué dices que debemos expulsarlo? Sí, responde. Tras escuchar la prédica del hermano Yu, hemos recibido el riego y el sustento de vida. Deberías alegrarte por nosotros. Cierto. Cierto. No quieres que vivamos en la oscuridad ni que pasemos hambre, ¿verdad? Hemos oído tu interpretación de la Biblia todos estos años. ¿Y qué hemos obtenido? Aún ahora no comprendemos ninguna verdad. Así es. Solo sabemos algo sobre la Biblia y teoría teológica, pero no podemos resolver ningún problema. No podemos. No sabemos ni cómo tratar con el régimen satánico. ¿No crees que damos pena? Sí, damos pena. Como anciano de nuestra iglesia, debes asumir la responsabilidad de nuestra vida. Sí, Correcto. Anciano Sun, la iglesia está muy desolada ahora. Nuestros hermanos y hermanas están muy negativos y se ha enfriado su fe. Tú ya sabes todo esto. Dices que los sermones del relámpago oriental son muy impactantes y que muchas buenas ovejas de todas las denominaciones han aceptado a Dios Todopoderoso. Eso demuestra que el relámpago oriental tiene la verdad y que proviene de Dios. Cierto. Deberías guiar a los hermanos y hermanas para que investiguen más. Así actúa un buen siervo del Señor. Pero siempre nos pones trabas y nos limitas. Nos dices que nos opongamos y condenemos al relámpago oriental. ¿Estás actuando conforme a la voluntad del Señor? ¿En serio buscas la verdad? Nos limitas, anciano. Obviamente el relámpago oriental tiene la verdad. ¿Por qué no nos dejas estudiarlo? ¿Por qué insistes en oponerte y condenarlo? Sí, es ¿Por qué? La conducta que veo en ti hace que me pregunte si tú eres un buen o mal siervo. Sí, es verdad. Es una buena pregunta. La verdad es que no te entiendo. Debemos aprender a discernir. Sí. Antes no habíamos oído la prédica del relámpago oriental. No comprendíamos la verdad y creíamos ciegamente lo que tú decías. Te obedecíamos y nos oponíamos al relámpago oriental. ¿Y qué ocurrió? Que cuanto más nos oponíamos a él, más oscuridad sentíamos. No sabíamos qué estaba pasando. Efectivamente. Ahora todos comprendemos que
El relámpago oriental proviene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si no, ¿por qué sentíamos oscuridad cuando nos oponíamos a él? Eso es cierto. ¿Por qué no teníamos la presencia y las bendiciones del Señor? Ahora ya estamos seguros. La persona del relámpago oriental nos habló de muchas verdades que seguramente provienen de Dios. Debemos estudiarlo lo antes posible. No podemos seguir escuchando a nuestros pastores y ancianos. Estoy de acuerdo. Esto concuerda con la voluntad del Señor. Así es. Totalmente. Debemos investigar el camino verdadero. No permitamos que los pastores y ancianos nos limiten. Sí, por supuesto. Pero hay que respetar a los Podemos seguir pastores. escuchando. Sí, los respeto, pero no deben limitarnos si buscamos la verdad. No debemos escucharlos. El anciano Sun debería cuidar nuestra alma. Entiendo cómo se sienten. De verdad. Como anciano de la iglesia, no los he cuidado ni pastoreado bien. Ha sido culpa mía. No cumplí mi responsabilidad. Pero ustedes, ¿cómo pudieron escuchar al relámpago oriental? Tiene razón. ¿Qué no lo saben? Todas las palabras de Dios están en la Biblia. Amén. Nuestra fe en el Señor se basa en la Biblia. Si nos apartamos de ella, traicionamos al Señor. Amén. Pero ustedes no se apegan a la Biblia ni al camino del Señor. Y en cambio, escuchan al relámpago oriental. Están traicionando a la Biblia. Y significa que traicionan al Señor. No les permito que estudien al relámpago oriental, porque soy responsable de sus vidas. Si lo hago, ¿no piensan que lo hago por su bien? Tiene razón. Díganme, ¿por qué no pueden entenderlo? Como anciano, estoy obligado a protegerlos. No puedo dejar que abandonen el camino del Señor, ni de la Biblia. Cierto. Al hacer esto, ¿creen que me equivoco? No se equivoca. El anciano Sun tiene razón. Creemos en el Señor. Apeguémonos a la Biblia y a su nombre. No podemos escuchar al relámpago oriental. Debemos escuchar a nuestros pastores y ancianos. Amén. Al obedecerlos, obedecemos al Señor. Yo no estoy de acuerdo. Es cierto. El anciano Sun no nos deja escuchar al relámpago oriental, porque él es el responsable de nuestras vidas. ¿No piensan que debemos comprenderlo? Anciano Sun, dices eso porque te preocupas por nuestras vidas. Temes que abandonemos al Señor. Y eso podemos entenderlo. No obstante, dices que al escuchar al relámpago oriental traicionamos la Biblia y traicionamos al Señor. ¿Has oído lo que predica el relámpago oriental alguna vez? Sí. ¿Has investigado y estudiado la palabra de Dios Todopoderoso alguna vez? ¿Cómo puedes juzgar sin haber escuchado ni leído su palabra? Es verdad. Es cierto. Y si el relámpago oriental es realmente obra del Señor, ¿no te da miedo oponerte y ofenderle? Eso traería graves consecuencias. Anciano Sun, comprendes la Biblia mejor que nosotros y deberías comprender la gravedad de este problema. Sí, debería. Sueles decir que la gente cree en el Señor para recibir la vida. Pues bien, si una persona hoy nos comunica la verdad, nos hace comprender la verdad y la voluntad del Señor y resolver nuestros problemas prácticos, debemos confiar y recibir a esa persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Correcto. es cierto. No se equivoca. El predicador del relámpago oriental comunica la verdad y la realidad y nos permite disfrutar de la obra del Espíritu Santo y puede resolver nuestros problemas prácticos. Por lo tanto, debemos recibirlo y escuchar lo que predica. Sí, Correcto, debemos acoger a gente Es así. cierto. Si nuestros pastores y ancianos pudieran comunicarse así y nos permitieran sentirnos edificados, ¿sería necesario recibir a alguien más? Díganme, ¿lo que digo no es verdad? Por supuesto. Es Claro, verdad. tiene razón. Los ancianos y pastores solo hablan de letras y doctrinas en la Biblia. No saben comunicar la realidad de la verdad, verdad. ni proveernos de vida. Por eso buscamos otro camino y recibimos al del relámpago oriental. Es nuestro derecho y nuestra libertad. ¿Por qué quieres interferir? Es cierto, ¿por Tú qué? no quieres que nos veamos atrapados en esta religión hasta la muerte. Claro que no. ¿Y por qué nos impides buscar y estudiar el camino verdadero? Sí, ¿por qué? De esa forma, ¿no te parece que nos perjudicas? Sí, ¿Cómo claro. puedes decir que lo haces para protegernos? Tus palabras suenan nobles y honestas, pero tus hechos son bajos y viles. ¿Cierto? ¿En qué te diferencias de los fariseos?
Sí, se comporta como los fariseos. ¿No ves que de esa forma estás traicionando a la Biblia? Y a la voluntad del Señor también. Sí. Exacto. Siempre nos estás acorralando y controlando. ¿Por qué no nos dejas buscar la verdad y el camino verdadero? Sí, anciano. ¿Cuál es el verdadero propósito de esto? Nosotros no somos quienes necesitamos una introspección, sino los pastores y los ancianos. Correcto. Sí. Ellos no deberían limitarnos. Todos creemos en Dios. Si con los sermones del Relámpago Oriental comprenden la verdad y reciben provisiones, pueden seguir escuchándolos. Yo no me opondré. No soy una persona poco razonable. Solo que si escucharán al Relámpago Oriental, tendrán que tener cuidado. Sí. Hoy en día la mayoría de los ancianos y pastores religiosos se oponen y condenan al Relámpago Oriental. Sí. Sí. ¿Qué significa esto? Que el Relámpago Oriental no puede ser el camino verdadero. Amén. Si los líderes religiosos y el partido lo aceptaran, eso demostraría que sí es el camino verdadero. Amén. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que me equivoco? No. Si el Señor Jesús regresó en verdad para realizar la obra del juicio de Dios en los últimos días, sería defendido y apoyado por las comunidades religiosas. Cierto. ¿Cómo podrían oponerse y condenarlo los líderes religiosos? Cierto, ¿cómo podrían? ¿Cómo podría Dios permitir que las comunidades religiosas se opusieran a su obra y lo condenaran? Exacto. Dios nunca lo permitiría. Correcto. Además, los líderes religiosos que interpretan la Biblia la conocen bastante bien. Se puede decir que son quienes mejor conocen la Biblia. Amén. Cierto. Cierto. Por tanto, si se oponen y condenan al Relámpago Oriental, seguro que no se equivocan. Correcto. No pueden estar equivocados. Dicen que ninguno de los pastores y líderes religiosos tienen la verdad. ¿Quién se atreve a acusar a los pastores y a los ancianos de fariseos hipócritas? Sí. Es algo que no me atrevo a decir. Y creo que deberíamos continuar siguiendo las tendencias religiosas. Amén. Amén. Yo no pruebo que escuchen la prédica del Relámpago Oriental. No piensan que actúa así por su bien. Da vueltas y más vueltas, pero no nos permite escuchar los sermones. El anciano Sun tiene razón. Lo que sea condenado por el partido y el mundo religioso no puede ser el camino verdadero. Debemos aferrarnos a la Biblia y seguir nuestras tendencias religiosas. Eso es lo más correcto. El Señor no abandonaría a toda la comunidad religiosa. El Señor es misericordioso. Y yo creo que no nos abandonará. Amén. Tampoco acepto que escuchen la prédica del Relámpago Oriental. Tampoco yo. Si el Relámpago Oriental es el verdadero regreso del Señor Jesús, ¿por qué no hemos sido arrebatados? No me importa si es o no el camino verdadero. Si no soy arrebatado al reino de los cielos, no lo aceptaré. Me apegaré a la Biblia y seguiré las tendencias religiosas. Eso es lo correcto. Aunque el Relámpago Oriental sea el camino verdadero, no lo aceptaré. Creeré en cualquiera que pueda llevarme al reino de los Una cielos. persona así sigue creyendo en el Señor. Es un incrédulo. ¿No es esta la voz de Satanás? ¡Qué absurdo! Es algo absurdo. Permítanme decir algo. Dicen que lo que condena el mundo religioso no es el camino verdadero. ¿Eso con qué hechos los respaldan? ¿Concuerda con la verdad? ¿Las palabras del Señor Jesús lo demuestran? El Señor Jesús nunca Así dijo es. nada parecido a esto. Cuando el Señor Jesús realizó su obra, recibió la condena y la feroz oposición de todo el judaísmo. Al final fue crucificado por la conspiración de los líderes judíos con el gobierno romano. ¿No es verdad? Sí lo es. ¿Se atreven a decir que el Señor Jesús no es Dios? ¿Y que su obra no es el camino verdadero? Sí, ¿tú Oye, te atreverías? Nadie se atreve a decir eso. Según su punto de vista, ¿ustedes no condenan la obra del Señor Jesús también? Cierto. El caso es igual. Anciano Sun, ¿qué opinas? El caso es igual. Si ustedes hubieran vivido en la época del Señor Jesús, ¿se habrían unido a los líderes contra él? ¿O habrían seguido al propio Señor Jesús? Yo no sé qué hubieran hecho.
Sí. Exacto. Sí. Para saber si es el camino verdadero, no buscan en las palabras del Señor Jesús. No ven si tiene la obra del Espíritu Santo. Solo toman en cuenta la aceptación de los líderes religiosos y autoridades del gobierno. Sí, efectivamente, sí. Juzgar así el camino verdadero va con los principios de la verdad. ¿Concuerda con la Biblia? No concuerda con los principios de la verdad. No concuerda. Cuando el Señor Jesús apareció y realizó su obra, mucha gente la juzgó con sus propias nociones y fantasías. Sí. ¿Cuál fue el resultado? Que se opusieron al Señor y lo condenaron, y Dios los maldijo. Es cierto. ¿En qué se diferencia su actitud hacia el relámpago oriental de la que los fariseos tuvieron hacia el Señor Jesús? Exactamente, sí. ¿No es demasiado ridículo y absurdo su punto de vista? Es verdad. Cierto. Si el relámpago oriental es la aparición y obra de Dios, entonces los ancianos y pastores religiosos que se oponen a él y lo condenan son los fariseos de hoy en día. Sí. Hay pastores y ancianos que delatan a los predicadores del relámpago oriental. ¿No es como estar del lado del régimen satánico y oponiéndose a Dios? Es verdad. Su oposición y condena al relámpago oriental hacen que me pregunte si ellos realmente temen a Dios. Ellos no buscan el camino verdadero, ni piensan en las vidas de los hermanos. ¿Están calificados para prohibirnos buscar? Sí, contesta. Creo que hoy por fin lo comprendo. Son hipócritas como los fariseos. Trabajan por sus estatus y también por su reputación. Es cierto. Al ver su reacción ante lo que investigamos sobre el relámpago oriental, ahora entiendo. Veo que son malvados y falsos pastores. Correcto. Así es. Sí, dice la verdad. Ancianos son. Últimamente hemos estado investigando y vemos que el relámpago oriental tiene la verdad y proviene de Dios. Es cierto. Si de verdad te importan nuestras vidas, deberías estudiar a fondo al relámpago oriental, escuchar sus sermones y testimonios. Correcto. Y ver si realmente tiene la verdad o no. Sí. Así podrás confirmar si el relámpago oriental es la obra de Dios. Sí, debería ser lo que debería ser. Si el relámpago oriental no fuera obra del Espíritu Santo, sino una obra de humanos, podríamos condenarlo y oponernos a él. No obstante, tú aún no lo has investigado. Simplemente lo condenas a ciegas. Incluso escuchas los rumores y mentiras del partido. Así que seguramente esto es de una naturaleza distinta. Creemos en el Señor y somos responsables de nuestros actos. Cierto. Si ustedes hacen el mal, ¿cómo lo explicarán a los creyentes? Cierto. Si arruinas las expectativas que tenemos, ¿cómo nos van a compensar por ello? Sí, ¿Cómo lo va a hacer? Si de verdad te importan nuestras vidas, ¿por qué no examinas y buscas el camino verdadero? Sí. ¿Cómo sigues diciendo estas cosas irresponsables? Irresponsable. Anciano Sun, estás muy equivocado en esto. Si tuvieras amor, nos dejarías estudiar el camino verdadero. Eso es cierto. Tú eres el anciano. ¿Por qué no nos otorgas el derecho de elegir? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estudiamos el camino verdadero y entendemos algunas verdades. Eso es bueno. Si no te alegras por nosotros, no importa, pero ¿por qué condenas al relámpago oriental? Sí, es cierto. ¿También eso es amor? Yo A mí no no lo me creo. parece. Tú eres el anciano. Si no sabes guiarnos para encontrar el camino verdadero y la voz del Señor, no deberías entrometerte. Sí, es Nos Tienes limitas razón. e impones restricciones en nuestra investigación del camino verdadero. ¿Aún tienes conciencia? Sí, muy bien dicho. Completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entiendo. A ustedes, a uno por uno, los he regado y cultivado laboriosamente todos estos años. No solamente no me escuchan, sino que también quieren darme lecciones. Me han decepcionado. Solo afirmamos. Ustedes... Anciano Sun, Anciano Sun. ¡Anciano Sun! ¡Anciano Sun! Ustedes, ¿cómo han podido tratar así al anciano Sun? El relámpago oriental tiene la verdad y debemos estudiarlo.